Bienvenidos al avance del capítulo 57 de la telenovela La historia de Juana. Quirós se paró frente a Gabriel con una expresión fría y desafiante. Le dejó claro que no lo consideraba inocente y que tenía en su poder una gran cantidad de pruebas para asegurarse de que terminara tras las rejas. Con voz firme, insistió en que la evidencia era más que suficiente para mantenerlo encerrado. Gabriel, intentando mantener la calma, mencionó que pagaría una fianza para salir, pero Quirós rápidamente le respondió que eso no iba a suceder. No habría opción de fianza para él. Mientras tanto, Castillo, sin decir una palabra, le hizo una seña discreta a Gabriel, indicándole que mantuviera la calma. A pesar de la advertencia, Gabriel no pudo evitar sentirse profundamente preocupado al pensar en lo que le esperaba en la cárcel. Claudio, con el rostro cansado y la preocupación reflejada en sus ojos, habló con Carlos. Le explicó que lo mejor era esperar hasta que amaneciera, ya que recién en ese momento podrían comenzar con el interrogatorio de Gabriel. Sabían que cada minuto contaba, y Claudio dejó claro que harían todo lo posible para protegerlo mientras estuviera en prisión. La situación era delicada, y ambos eran conscientes de los riesgos que corría Gabriel estando allí. La captura de Gabriel se transmitía en todos los canales de televisión. Cada noticiero mostraba imágenes de su arresto y comentaba el caso, generando un revuelo mediático. Daniela, al ver las noticias, no pudo evitar sentirse angustiada. Estaba convencida de que Gabriel era inocente y le preocupaba profundamente lo que pudiera pasarle. Además, no podía dejar de pensar en su amiga Juana y en dónde estaría en ese momento. Juana estaba en su casa, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón apretado por la angustia. Todo lo que estaba ocurriendo con Gabriel la tenía completamente devastada. Su tío Felipe, al verla tan mal, se acercó y, con un tono tranquilo y reconfortante, intentó calmarla. Le aseguró que todo saldría bien y que no debía preocuparse tanto. Pero Juana, con la voz temblorosa, confesó que sentía un miedo enorme. Estaba aterrada de que algo malo le pasara a Gabriel, especialmente con todo lo que estaban diciendo en la televisión. Le contó a Felipe que los medios lo estaban acusando de ser un asesino, y eso la llenaba de desesperación. Felipe, tratando de mantener la calma para transmitirle seguridad, le recordó que quien no ha hecho nada malo no tiene por qué temer. Pero Juana no podía evitar sentirse agobiada. Sabía que Gabriel tenía muchos enemigos que querían verlo caer a toda costa y que estaban empeñados en incriminarlo por la muerte de Francisco. Felipe, sorprendido por la intensidad de sus palabras, tomó un momento para procesar lo que escuchaba. Luego, con suavidad, le pidió que tratara de relajarse, porque todo lo que ella estaba sintiendo se lo transmitía al bebé que llevaba en su vientre. Juana, consciente de lo que eso significaba, le dijo que haría todo lo posible por mantenerse tranquila y no dejarse llevar por el estrés. Felipe, con una sonrisa tierna, le aseguró que no estaba sola y que su familia siempre estaría allí para apoyarla. Antes de despedirse, le dio un abrazo cálido y protector, tratando de infundirle un poco de paz en medio de tanta incertidumbre. Quirós se acercó a Castillo con una mirada dura y molesta. Le dijo que se había equivocado al alinearse con Gabriel y que había cometido un grave error al ponerlo de su lado. Castillo, tratando de mantener la calma y la compostura, intentó que Quirós pensara que ahora estaba en contra de Gabriel, como él esperaba. Con una actitud fría, Castillo le explicó que las pruebas en contra de Gabriel eran solo circunstanciales, nada definitivo. Pero Quirós, sin dar muestras de duda, le respondió que se hiciera a un lado y le dejara la investigación a él. Le dejó claro que no quería que Castillo se metiera más en el caso de Gabriel, como si ya no confiara en su juicio. Mientras tanto, Paula estaba sentada frente al televisor, mirando la noticia de la captura de Gabriel con una sonrisa sádica en el rostro. No pudo evitar sentirse satisfecha al ver que finalmente él estaba pagando por haberla dejado. En su mente, todo lo que había ocurrido era su venganza personal, y no pensaba detenerse allí. Lejos de lamentar lo sucedido, Paula comenzó a pensar en cómo podía destruir a la familia de Gabriel, especialmente a Juana, quien estaba esperando un bebé. La rabia que sentía hacia ellos la impulsaba a continuar con sus planes. Dentro de la cárcel, Gabriel se encontraba en su celda, sumido en pensamientos tristes. A lo lejos, se escuchaban los ruidos propios del lugar,
pero él solo podía recordar los momentos felices que había vivido con Juana. Rememoraba los días llenos de paz, de risas, y sobre todo, de esos besos llenos de amor y esperanza. Pero ahora todo parecía tan lejano. Gabriel sentía que su vida se había detenido en ese lugar frío y oscuro, y lo peor era que estaba allí por algo que no había hecho, algo que ni siquiera podía entender. La tristeza lo invadía, pero también el miedo de pasar el resto de su vida tras las rejas, pagando por un crimen que no cometió. Castillo, consciente de los peligros que Gabriel enfrentaba en la cárcel, le dijo a Pacheco que debían estar muy atentos. Sabían que, al igual que los sicarios que habían intentado matar a Juana, podían hacer lo mismo con Gabriel. La situación estaba muy tensa y no podían bajar la guardia. Sin embargo, Castillo también le pidió a Pacheco que disimularan su desconfianza hacia el fiscal Quirós. Era necesario que nadie se diera cuenta de que ellos estaban en contra de él, al menos por el momento, para evitar más complicaciones. Pacheco se acercó a Gabriel con una expresión seria y, con tono bajo, le dijo que debían estar muy atentos a su seguridad, especialmente ahora que se encontraba en la cárcel. Le explicó que había cámaras de seguridad por todos lados y que debía mantenerse cerca de ellas en todo momento, para evitar cualquier incidente. Gabriel, aunque preocupado por su situación, intentó seguir el consejo de Pacheco, consciente de que su vida estaba en peligro. La vigilancia constante era su única protección. Mientras tanto, Jenny estaba con Castillo y le agradecía sinceramente todo lo que estaba haciendo por Gabriel. A pesar de las tensiones y problemas que los rodeaban, Castillo se sentía tranquilo por el hecho de poder ayudar a Gabriel, aunque sabía que aún quedaban muchos riesgos. Jenny, preocupada, le mencionó que Juana estaba muy nerviosa por lo que le pudiera pasar a Gabriel. Ella temía que todo esto tuviera un desenlace trágico, y la ansiedad le pesaba mucho. Castillo, intentando tranquilizarla, le aseguró que haría todo lo posible para que Gabriel estuviera seguro. Jenny y Castillo, entre todo el caos que los rodeaba, realmente disfrutaban de esos momentos juntos. El vínculo entre ellos, después de todo lo vivido, se había vuelto más fuerte. Había una complicidad y cercanía que parecía haberles dado un respiro, aunque aún estuvieran atrapados en esa maraña de problemas. Sin embargo, lo que Jenny no sabía era que las vecinas chismosas del barrio no dejaban pasar una. Desde sus ventanas, las mujeres observaban con atención cada movimiento de Jenny y Castillo, cuchicheando sobre lo que estaba ocurriendo entre ellos. La curiosidad y los rumores eran lo único que alimentaba la conversación en el vecindario. Cuando Jenny llegó a su casa, su madre, Josefina, la esperaba con una mirada curiosa. Sin rodeos, le preguntó qué había pasado entre ella y Castillo, dejando a Jenny sin palabras por un momento. Finalmente, con una sonrisa tímida, Jenny le confesó a su madre que estaba enamorada de Castillo. No podía ocultarlo más, y aunque sabía que la situación era complicada, no podía negar sus sentimientos. Juana, muy angustiada por todo lo que estaba sucediendo, se encontraba en casa de su amiga Daniela. Le contaba con tristeza lo que sentía, diciendo que no sabía qué hacer y que se sentía horrible con la idea de que algo malo le pudiera pasar a Gabriel. No podía dejar de pensar en lo que sucedería si a él le pasaba algo, y mucho menos podía imaginarse alejada de él. Su corazón no podía soportar esa idea. Aunque Daniela trataba de tranquilizarla, diciéndole que debían seguir luchando y demostrar que Gabriel era inocente, Juana no podía evitar su miedo. Estaba aterrada por lo que pudiera ocurrirle a Gabriel dentro de la cárcel. Temía que los policías corruptos pudieran hacerle cualquier cosa y justificarlo de alguna forma, solo para acabar con su vida. Su angustia crecía con cada pensamiento. Por otro lado, Pacheco se acercó a Castillo con una noticia preocupante. Le dijo que Gabriel se negaba a comer, ya que tenía miedo de que lo envenenaran. Castillo, al escuchar esto, le pidió a Pacheco que comprara algo de comida para Gabriel, algo que fuera seguro y que lo animara a comer. Justo en ese momento, Paula apareció, exigiendo ver a Gabriel. Le dijo a Castillo que como su esposa, tenía derecho a verlo y que si no lo dejaba, iba a quejarse al fiscal. Castillo se quedó sin palabras ante la amenaza de Paula, sin saber cómo responder a su insistencia y su actitud agresiva.
Mientras tanto, Manuel se encontraba conversando con Camila, preguntándole si había hablado con Rogelio. Camila, con la mirada baja, le contó que Rogelio la había forzado a ser su esclava, y que si no hacía lo que él quería, la mataría. Manuel, tratando de entender la situación, le explicó a Camila que Rogelio estaba a punto de comprar las acciones de Elvira, lo que complicaba aún más las cosas. Camila, sintiéndose completamente perdida, no sabía qué hacer ni cómo escapar de esa pesadilla. Yadira, enfadada, decidió enviarle un mensaje a Jenny con un video muy comprometedor. En el video, se podía ver a Jenny en la cama con Castillo. Yadira le reclamó a Jenny que se alejara de él, dejándola completamente sorprendida. Jenny no podía creer lo que veía, y la angustia de descubrir la situación la dejó impactada. Jenny, completamente desbordada por la situación, le dijo a Yadira que se fuera de su casa. Sin embargo, Yadira no se dejó intimidar y le respondió con firmeza que no tenía intención de irse. Jenny, completamente abatida, comenzó a llorar, incapaz de soportar la tensión. Yadira, en un tono desafiante, le dijo que Castillo era suyo y que debía entenderlo. Ante esas palabras, Jenny, llena de rabia y dolor, tomó a Yadira por el cabello, intentando defender lo que sentía como suyo. Justo en ese momento, Josefina entró en la habitación y, sorprendida por lo que veía, preguntó qué estaba pasando. Yadira, con una actitud de superioridad, le explicó que Jenny no sabía respetar a los hombres ajenos. Esto hizo que Jenny se derrumbara aún más, llorando sin consuelo. Mientras tanto, Jenny seguía llorando desconsoladamente. Ramón, al ver su sufrimiento, le preguntó qué le pasaba. Jenny, llorando, le confesó que había visto algo que le rompió el corazón, algo que no podía superar. Ramón intentó tranquilizarla, diciéndole que todo tenía solución, pero Jenny sentía que lo que había descubierto era irreversible. Sentía que ya no podía hacer nada para cambiar lo que sentía, y le pidió a Ramón, con una tristeza profunda, que no la siguiera, que no tratara de hacerla sentir mejor. En la cárcel, Paula se presentó ante Gabriel con una actitud desafiante. Al verlo, le lanzó palabras hirientes, llamándolo miserable y destruido. Gabriel, sin querer caer en su juego, intentó mantenerse tranquilo para no agravar la situación, pero Paula no dejaba de provocarlo. Comenzó a jactarse de ser la mujer más deseada del país y lo llamó idiota, mientras afirmaba que sería muy feliz si Gabriel y Juana morían. Gabriel, afectado por sus palabras, le preguntó por qué había cambiado tanto con él. Paula, sin pensarlo, le pidió que volviera con ella, pero Gabriel, harto de su actitud, la tomó por la cabeza, prometiéndole que se la pagaría. Paula, asustada, empezó a gritar pidiendo ayuda, diciendo que le estaban haciendo daño. En ese instante, los policías llegaron corriendo, pero cuando entraron, encontraron a Gabriel sentado, aparentemente calmado, mientras Paula seguía gritando. Finalmente, Rogelio consiguió tener el control sobre las acciones de Elvira, lo que le dio una gran ventaja. Aprovechando la oportunidad, decidió llamar a Enriqueta para informarle que, ahora que Gabriel estaba en la cárcel, él era el que tenía la mayor cantidad de acciones y, por lo tanto, debía ser el encargado de la cervecera. Con esta jugada, Rogelio sentía que su poder sobre la empresa estaba asegurado. Por otro lado, Camila le comentó a Carlos que no estaba de acuerdo con que Rogelio se hiciera cargo de la cervecera, pero Carlos le explicó que, con las acciones que Rogelio ahora controlaba, no había mucho que hacer. Camila se sintió preocupada y temía que Rogelio, con su poder renovado, pudiera arruinar por completo la cervecera. Mientras tanto, David le preguntó a Daniela cómo estaba Juana, y ella le respondió que ya se encontraba un poco mejor. David aprovechó ese momento para agradecerle a Daniela por todo lo que había hecho. Luego, de manera sincera, le confesó que en los últimos días había comenzado a sentir algo diferente por ella, que la veía como una mujer valiosa e inteligente. Daniela, sorprendida y algo nerviosa por sus palabras, decidió marcharse rápidamente para no quedarse mucho tiempo allí. David la observó en silencio, reflexionando sobre sus sentimientos hacia ella. En la cárcel,
Castillo le dijo a Gabriel que Paula era una mujer muy malvada, pero Gabriel, todavía con dudas, le preguntó por qué su divorcio con Paula no se había resuelto aún. Castillo, con una mirada seria, le explicó que todo se debía a la corrupción que rodeaba su caso y le recomendó que no se preocupara por eso. Lo importante ahora, le dijo, era que Gabriel estuviera tranquilo, porque pronto vendría su primer interrogatorio. Castillo le dio un consejo valioso: debía decir toda la verdad, aunque nadie le creyera, porque eso podría ser lo que lo salvara al final. Jenny se acercó a Castillo, llena de lágrimas y angustia, y le preguntó, con voz entrecortada, por qué le había fallado y por qué se había burlado de ella. La tristeza y el enojo se mezclaban en sus palabras, mientras Castillo, confundido, le pedía que se calmara y le explicara de qué hablaba. Jenny, con el rostro marcado por el dolor, le mostró un video que Yadira le había enviado, en el que se veía a Castillo acostado con ella. Castillo intentó justificarlo, diciéndole que lo que ocurrió con Yadira había sucedido mucho antes de que comenzara su relación con Jenny, pero esto no convenció a Jenny, quien, entre lágrimas, le preguntó por qué se había burlado de ella. Castillo intentó defenderse, asegurando que Yadira intentó chantajearlo con el video, pero las palabras de Jenny fueron duras. Ella le dijo que lo odiaba y que, por favor, no se le acercara nunca más. Con el corazón roto, Jenny se dio la vuelta y salió llorando, dejando a Castillo completamente desorientado y frustrado. En ese momento, Pacheco entró a la habitación y le preguntó a Castillo qué había pasado, pero este, con un tono de desesperación, le dijo que todo le estaba saliendo mal. Por otro lado, Paula y Rogelio llegaron a la cervecería celebrando, seguros de que ahora serían los nuevos dueños, con todo el poder en sus manos. Todos estaban pendientes de la reunión entre ellos, pero no todos compartían su entusiasmo. Carlos, al enterarse de que la abogada de Rogelio afirmaba que Paula tenía derecho a todas las acciones de Gabriel mientras él estuviera en la cárcel, se mostró visiblemente molesto. No pudo evitar soltar, con sarcasmo, que todo eso parecía un circo. Rogelio, en su habitual tono confiado, le respondió con una risa, asegurando que él se quedaría al frente de la empresa. La tensión aumentó cuando Rogelio, con una actitud arrogante, le dijo a Camila que ahora era dueño de las acciones de Francisco y que, por favor, se marchara de la reunión. Camila, sin palabras, se levantó y salió de la sala, dejando a todos los presentes furiosos por lo que Rogelio acababa de hacer, con la sensación de que su control sobre la cervecera estaba completamente asegurado. El fiscal comenzó a interrogar a Gabriel de manera agresiva, acusándolo directamente de ser el asesino de Francisco, respaldado por lo que él decía eran pruebas sólidas. Gabriel, confundido y angustiado, escuchaba sin poder defenderse, hasta que Claudio, quien lo acompañaba, intervino de inmediato para defenderlo. Con voz firme, le pidió al fiscal que dejara de llamarlo asesino, ya que Gabriel no era culpable de lo que se le acusaba. El fiscal, sin inmutarse, siguió presionando, diciéndole a Gabriel que el cuerpo de Francisco había sido encontrado en sus tierras, lo que aparentemente lo comprometía aún más. A medida que las preguntas se volvían más acusatorias, el fiscal le aseguró que pronto lo metería en prisión, como si fuera un hecho ya consumado. Claudio intentó calmar a Gabriel, diciéndole que no debía dejarse llevar por la desesperación, que tenía que mantener la calma para no empeorar la situación. Sin embargo, Gabriel, a pesar de sus esfuerzos por defenderse, se sintió cada vez más acorralado. Entonces, el fiscal, buscando presionarlo aún más, le lanzó una frase cruel. Le dijo que cuando su hijo naciera, tendría un padre en la cárcel. Esa amenaza hizo que Gabriel explotara. Con furia, se levantó de su silla y, en un arranque de rabia, tomó a Quirós por el cuello, dejando en claro lo mucho que le dolía la acusación y lo desesperado que se sentía. Rogelio, con una sonrisa de satisfacción en el rostro, se proclamó a sí mismo como el nuevo presidente de la cervecería Rubio. En ese momento, todos los presentes comenzaron a votar a su favor, respaldando su posición sin dudarlo. Esto dejó a Carlos, David y Enriqueta extremadamente molestos, pues sabían que Rogelio estaba tomando el control de todo, pero no podían hacer nada para evitarlo. Sin embargo, Rogelio, al ver las caras largas de sus opositores, no hizo más que reírse, disfrutando de la situación. Estaba claro que para él, este era su juego, y no tenía ninguna intención de detenerse.
Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.